Vamos a estar en la posición de pie, amada iglesia. Aleluya. Y vamos a buscar la escritura. Vamos a predicar en esta hora. Será parte de esta serie que hemos estado hablando. El llamado es a vivir como vencedores. Aleluya. Apocalipsis 2, versículos 8 al 11. Estaremos dando lectura a esos versículos. Apocalipsis 2, versículo del 8 al 11. Usted lo tenga, nos puede decir un amén en esta mañana. Gloria al Señor. La palabra de Dios lee así, por ser la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Señor, añada bendición a nuestra vida a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que te glorifiques a través de esta palabra, Señor. Que esta palabra corra y sea glorificada en cada corazón que está aquí presente, los que nos ven a través de las plataformas digitales. Te pedimos, Dios amado, como dice la misma, que esta palabra no tornará a ti vacía, sino que dará el efecto y el resultado por la cual tú la envías hacia nosotros en el día de hoy. Como siempre, Señor, toda la gloria te la voy a dar a ti, Señor. A nadie más se la daré. Por último, te pido que nos desafíe con esta tu palabra, que alumbre nuestro entendimiento con esta tu palabra y que nos ayudes a ser hacedores de esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele la mano al que está a su lado y dígale: fidelidad en tiempos vulnerables. Dígale a alguien: fidelidad en tiempos vulnerables. Esta es la tercera parte de esta serie. Fidelidad en tiempos vulnerables. En esta iglesia ha existido un hombre que fue muy conocido en esa época, y la historia nos habla de él, y quiero comenzar hablando de él en esta tarde, en esta mañana. Este hombre es conocido por ser un hijo espiritual del apóstol Juan, y que realmente es uno de los padres de la fe de la época de esta iglesia. Este hombre se llamó Policarpio. Policarpio fue el obispo de la iglesia Esmirna. Este hombre fue discípulo del apóstol Juan. Este hombre anciano dirigió la iglesia Esmirna. La dirigió como el pastor, como el supervisor. Fue el 23 de febrero del 155 después de Cristo que este hombre fue martirizado. En los juegos atléticos de la ciudad, que se celebraban en la ciudad que estaba abarrotada, y toda la gente excitada por esos juegos comenzaron a gritar: mueran los ateos, busquemos a Policarpio. Policarpio fue arrastrado al Coliseo romano, y este hombre que fue arrastrado al Coliseo romano
iba cumpliendo la profecía dada por el apóstol Juan. No tengan miedo de lo que están por sufrir. No tengan miedo de lo que están por sufrir, donde aparece en Apocalipsis 2:10. Juan había muerto medio siglo antes, pero su voz seguía resonando en los oídos de Policarpio. Mientras la muchedumbre del Coliseo gritaba: suelten al león, fue cuando Policarpio oyó una voz del cielo por encima de aquella multitud y aquella algarabía que decía: fortaleza, Policarpo, sé hombre. Días antes, los cazadores de recompensa romanos lo hallaron, y en vez de Policarpo huir, les dio de comer. En vez de irse a huir, simplemente le dijo que le sirvieran comida. 2 horas más tarde, muchos de los que oyeron la forma en que oraba, porque una vez que le dio comida, Policarpo le pidió una petición antes de llevarlo arrestado. Le dijo: concédeme una petición. ¿Cuál es? 1 hora de oración. 1 hora de oración. 2 horas más tarde lo oyeron en la forma en que oraba a Policarpo, y ellos se arrepintieron de sus pecados en el acto. Sin embargo, no se dieron a su misión. O sea, los que lo llevaron se convirtieron a escuchar a Policarpo orar, pero tuvieron que cumplir con su misión. Policarpo fue llevado a la ciudad de Esmirna sobre un asno. El procónsul romano le imploró a Policarpo que se retractara. Le decía: jura por el genio de César. Policarpo contuvo su lengua, se mantuvo firme. El procónsul insistió: jura y te soltaré. Maldice a Cristo. Policarpo tenía 86 años cuando esto sucedió. Y la respuesta de Policarpo fue: 86 años le he servido, dijo Policarpo, y no me ha hecho mal. O sea, gritó esas palabras: ¿cómo entonces puedo blasfemar a mi rey que me salvó? La suerte fue echada. Policarpo fue llevado al centro del Coliseo, donde el procónsul anunció 3 veces: Policarpo se ha cristiano. Las muchedumbres sanguinarias gritaban pidiendo que lo echaran a las bestias para que muriera, pero el procónsul optó por el fuego. Cuando sus verdugos lo agarraron por sus muñecas para clavarlo en la hoguera, Policarpo los detuvo. El que me da fuerza para soportar el fuego me permitirá aguantar sin la ayuda de los clavos de ustedes. Al ser encendida la hoguera, Policarpo pronunció una última oración: te bendigo porque me has considerado digno de este día y de esta hora para ser contado entre tus mártires en la copa de Cristo. Pronto las llamas lo envolvieron, pero extrañadamente no lo consumieron. En vez del hedor a carne quemada, un olor a incienso flotó por el Coliseo. Usando una lanza, el verdugo apuñaló a Policarpo a través de las llamas. Policarpo se desangró, pero no antes de que el 12º mártir de Esmirna encarnara la exhortación de Juan: sé fiel hasta la muerte. Policarpo falleció sin temor y fielmente, y la forma en que murió cambió para siempre el modo en que vivieron los testigos. Hizo lo que la voz del cielo le había ordenado: Policarpo, sé hombre. Así murió el número 12 mártir de la iglesia Esmirna. Esto significa, mis amados, que este hombre demostró, y nos da la historia de él, nos deja saber que la fidelidad no se demuestra en los momentos buenos. La fidelidad a Dios no se demuestra en los momentos buenos. La fidelidad a Dios se demuestra en los momentos de sufrimiento.
en los momentos de adversidades, en los momentos, aleluya, de grandes tribulaciones, ahí es donde nosotros como creyentes demostraremos si somos fieles al Señor. Porque así como la primera iglesia necesitaba, aleluya, saber que sin el primer amor no podía vencer, esta iglesia Esmirna es la que lleva el mensaje: si no somos fieles, no venceremos. Se necesita fidelidad para vencer. Sin la fidelidad no podemos ser vencedores. Si no somos fieles, no podremos vencer. Si no somos fieles, no viviremos como vencedores. Eran momentos vulnerables. Esmirna era una colonia romana donde la mayoría de las personas adoraban a César como su señor. Los ciudadanos romanos, para que usted conozca cuál era el ambiente que tenía Policarpio, los ciudadanos romanos estaban obligados a reconocer a César como su Dios. Pero los cristianos que vivían en Esmirna tenían otro punto de vista. Ahí estaba la persecución, porque ellos querían obligar a estos creyentes que se estaban convirtiendo del judaizante al evangelio a que tenían que adorar a César. Pero ellos se negaban a adorar al César y en cambio exaltaban a Jesucristo como Señor sobre todo. Eso creó un inevitable conflicto entre el gobierno romano y los evangélicos. Creó un inevitable conflicto porque ellos no querían, no se mostraban frente al César. Y recuerde que el César es un título que tenía Roma. Así pues sufrían la presión y la opresión de no ceder ante la autoridad gubernamental en lo que respecta a su pretendido derecho de deidad. En resumen, eran enemigos del Estado y como tales los habían colocado en una lista de vigilancia. Eran enemigos del gobierno romano y por lo tanto estaban vigilando cada uno de sus pasos. Se les había confiscado sus propiedades y no podían acceder a los fondos de las cuentas bancarias. Le estaban haciendo la guerra de tal manera. Por eso es que Juan le dice: aunque eres pobre, eres rico. Porque ellos mismos habían cerrado las ayudas que ellos podían tener. Le habían confiscado las propiedades. Le habían cerrado aquellas ayudas que podían ellos obtener por la simple razón de que eran cristianos. Esta era la batalla que vivían los cristianos en la iglesia de Esmirna. Los que estaban allí, que esta iglesia fue levantada en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Fue que levantó esta iglesia llamada Esmirna. Y ahí estaba esa lucha, esa batalla. Pero ahí había un sector, un grupo de hombres, de mujeres, una iglesia congregada que estaba siendo probado. Por eso es que esta carta, esta es la iglesia sufrida, esta es la iglesia perseguida, esta es la iglesia que el ángel, Juan cuando escribe al ángel de la iglesia, cuando le escribe al pastor de esta iglesia que esta carta es dirigida a Policarpo, esta carta, aleluya, está dejando saber: van a tener que padecer. Fíjese que esta no es una carta que todo el mundo la leería. Esta es una carta que no todo el mundo, porque esta carta parece que contiene malas noticias. Esto no es una carta que te aprobaron el préstamo en el banco. Esto no es una carta que te aprobaron una ayuda del gobierno. Esto no es una carta, aleluya, que te van a dar cierta cantidad de dinero. Esto es una carta que cuando tú la abres te dice: vas a padecer y a sufrir por el evangelio. Esa carta no todo el mundo la abriría. Esa carta no todo el mundo quisiera ser destinatario de la misma. Pero yo quiero en este día que usted entienda algo. Porque fidelidad en tiempos vulnerables. Porque los tiempos de persecución y los tiempos de tribulación y los tiempos de sufrimiento son tiempos vulnerables. Cuando la gente sufre está vulnerable. Cuando la gente es perseguida está vulnerable. Cuando la gente está padeciendo por alguna causa está vulnerable. Y lo que significa la palabra vulnerable es que hay alguien que está, aleluya, sensible a una herida física o moral.
Por eso hay momentos vulnerables en nuestra vida, donde aquellas cosas nos lastiman los sentimientos, nos lastiman nuestros pensamientos y nos lastiman los principios que nosotros hemos creído hasta el día de hoy, porque son momentos vulnerables. Pero esta carta nos está enseñando, a esta iglesia se le está enseñando que en los tiempos vulnerables se pasan siendo fieles. Los tiempos vulnerables no se pasan quedándose en la casa. Los tiempos vulnerables no se pasan quejándose. Los tiempos vulnerables no se pasan, aleluya, agarrándose pena a uno mismo. Los tiempos vulnerables se pasan siendo fieles. Porque cuando alguien está vulnerable, hasta habla de más. Habla lo que no tiene que hablar, porque está vulnerable. Y sus sentimientos están tan vulnerables que le dice a la gente lo que no tiene que decirle, porque está vulnerable. Pero aquí lo que está enseñando esta carta es: en los tiempos vulnerables, quédate callado la boca y sé fiel. No le está diciendo a todo el mundo tu problema, camina y sé fiel. Dios está buscando a alguien que tenga postura de fidelidad, postura de ser fiel. Porque aquí no hay nadie que no tenga tiempos vulnerables. Aquí no hay nadie que no tenga tiempo de sufrimiento. Aquí no hay nadie que no tenga tiempo de prueba. Pero en medio de la prueba Dios está buscando una iglesia que sea fiel, un cristiano que sea fiel, un hombre que sea fiel, una dama que sea fiel, un joven, una familia que sea fiel. Fidelidad. Leía un párrafo cuando me preparaba para esto y entendía que la palabra fidelidad, la palabra fiel, que nosotros la definimos de muchas veces, de muchas maneras, y yo creo que la definición, aleluya, más que nosotros le damos a la palabra fidelidad es no fallarle al Señor. Alguien fiel no le falla al Señor. Ahora yo pregunto, ¿usted le ha fallado al Señor? Ah, pues usted no es fiel. Usted no es fiel entonces, porque usted le ha fallado al Señor. Yo le he fallado al Señor. Entonces, cuando nosotros tomamos esta palabra, vamos a ver, y esto lo voy a ver. Tengo dos obstáculos, tres principios, y nos vamos. Ese es el resumen. Cuando nosotros tomamos esta palabra, nos damos de cuenta que no todos aquí caemos no todos aquí nos podemos colocar en la categoría de nunca haberle fallado a Dios. ¿Hay alguien que nunca le ha fallado a Dios? Aleluya. Aleluya. No, aquí todo el mundo le ha fallado a Dios. A veces yo hago que usted haga silencio para que usted medite. No para que hable, para que medite. ¿Está entendiendo aquí? Medite. Pues cuando nosotros meditamos podemos analizar lo que Dios nos está hablando. Entonces, ¿qué es fiel? ¿Qué es fidelidad? ¿Qué es ser fiel? Si aquí todo el mundo le ha fallado a Dios. Aquí el menos que ha hecho ha hablado de alguien. Esto a veces se daña. El menos que ha hecho ha criticado a alguien, aunque sea la vestimenta del pastor. Entonces, fidelidad no se queda en la definición de nunca fallarle a Dios. No se puede quedar ahí, porque si se queda ahí, entonces ninguno aquí cualificamos para ser fieles. Ninguno. No, te voy a explicar lo que significa fidelidad y entiéndeme. Aleluya, entiende. Te voy a dar una definición. No me la dio Google, no me la dio, aleluya, Diccionario Webster. No, te voy a decir, ni tampoco de Free Dictionary, tampoco. Te voy a decir cuál es la palabra bíblica para fidelidad. Fidelidad es cuando las cosas suceden, saber qué hacer. Yo no estoy hablando de alguien que ha fallado. Yo estoy hablando de alguien que ha fallado. Ahora, tú sabes qué vas a hacer después que fallaste. Tú
Tú sabes qué vas a hacer después que te caíste. Porque hay gente que se cae y aprovecha su caída para enfangarse. Pero hay gente que se cae y aprovecha su caída para humillarse. Y hay gente que, aleluya, la palabra fidelidad, y 2 o 3 que la teología se le está ofendiendo hoy. Pero escucha bien, la palabra fidelidad es saber qué hacer cuando las cosas se ponen difíciles. No es saber qué hacer simplemente, no es nunca fallarle a Dios, es saber qué hacer cuando le he fallado. Aquí hay gente que sabe qué hacer cuando ha fallado. 12, hay otros que no saben ni papas qué hacer cuando han fallado. Voy a hacer la pregunta por si acaso usted estaba contestando un texto mientras yo estaba hablando. Hay gente que sabe qué hacer cuando ha fallado. Cuando has fallado tú vas a sentir vergüenza. Cuando has fallado tú te vas a sentir que has defraudado a Dios. Cuando has fallado el enemigo te va a decir: se acabaron tus oportunidades. Pero si tú sabes que Dios no rechaza el corazón contrito y humillado, tú no le vas a hacer caso a esas voces. Tú vas a ir a la presencia de Dios y le vas a decir a Dios, como le dijo el hijo pródigo a su padre: he pecado contra ti, contra el cielo. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo no merezco el perdón, pero aquí estoy humillándome para, si tú quieres, perdóname. Pero aquí estoy. He fallado, pero no tengo el pensamiento de volver para el mundo. Me equivoqué, pero no tengo el pensamiento de volverme a atarme con cadenas espirituales. Quiero volver a empezar de nuevo. Quiero volver a restaurarme de nuevo. Quiero volver a sentirte. Esa es la fidelidad bíblica. Esto no es una carta para que ahora usted se vaya a pecar y hacer lo que usted quiera. Esto no es una carta legal. No. Porque usted, no tengo tiempo para explicarte, pero la Biblia, un día traeré un estudio. La Biblia habla de 2 clases de pecados: los pecados inesperados y los pecados intencionales. Cuando tú pecas intencional es diferente, porque tú premeditaste eso. Tú lo llevaste, hiciste un mapa en tu mente. Creaste, aleluya, te inventaste un mal, porque la Biblia habla de los inventores de males. Y está el que peca inesperadamente. Es que resbala, porque no miró bien que estaba por ahí algo resbaloso y resbaló. Y pecó, y falló, y se humilla. Pero no fue intencional, no fue que esa persona planificó caerse. Cerramos el paréntesis, no tengo tanto tiempo, hoy menos tengo tiempo, hoy menos tengo tiempo de explicarte eso. Si quieres me llama mañana y yo te lo explico bien. Escuche. Entonces, fidelidad es: ¿qué hacer cuando estoy en sufrimiento? ¿Qué hacer cuando estoy perseguido? ¿Qué hacer cuando las cosas me salen mal? Eso es fidelidad. Porque hay gente que se excusa con su falla. Hay gente que se excusa con su problema. ¿Tú sabes por qué yo estoy así? Por mi problema. No, tú estás tomando una excusa de tu problema. Tú estás usando tu problema para hacer lo que quieres hacer tu carne. No, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que ser, tú eres fiel. Tú dices: yo soy fiel, Señor, yo soy fiel. Pues entonces tú estás diciendo que eres una persona que sabe qué hacer cuando las cosas se ponen difíciles. Eso es lo que tú estás diciendo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Señor, yo he sido fiel a ti. Significa que no es que nunca he fallado. Significa que cuando he fallado he sabido qué hacer. Y hay gente que en este día tiene que aprender esto, porque hay gente que esto que yo estoy hablando los neutraliza. Hay gente que falla y piensa que el mundo se le acabó. Y vuelvo y te hago y te reitero que no te estoy dando carta para pecar. No, te estoy diciendo que si fallaste por algún motivo, por alguna razón, de manera inesperada, hubo una reacción en ti, tú tienes que saber qué hacer si eres fiel. Ahora, esta iglesia tenía 2 obstáculos.
Dos obstáculos que estaban tratando de que esta iglesia no fuera fiel. Dos obstáculos porque, amado, Satanás es un oportunista. La Biblia no lo dice, pero las historias bíblicas lo demuestran. Demuestran que Satanás siempre aparece en el escenario buscando tiempos vulnerables en nosotros. Por eso es que la Biblia dice: ay, ¿por quién viene el tropiezo? Eso es un tiempo vulnerable. Por eso es que la Biblia dice que Satanás vino, aleluya, cuando Jesús terminó su ayuno, y la Biblia dice que tenía hambre. Eso es un tiempo vulnerable. Satanás no va a venir en tiempo de oración. ¿Por qué Satanás no se apareció en el Semaní cuando Jesús estaba orando? Se apareció en el ayuno. Porque en el Semaní, allí estaba Jesús siendo, aleluya, en una oración intensa. Allí no tenía ningún tipo de oportunidad de aprovecharse. No la tuvo en los 40 días de ayuno, tampoco la iba a tener en ese maní. Pero cuando es que el enemigo te susurra al oído, cuando tú estás vulnerable, cuando algo te decepciona, cuando algo te entristece, cuando algo te lastima, ahí es que viene la murmuración de él. Porque él sabe que estás vulnerable de manera física y moral, y que tus sentimientos están vulnerables. Una de las cosas que Eva, y hay tantas cosas que hablar de Eva, la primera mujer, Satanás logró de alguna manera conversar con ella, según la Biblia, cuando estaba sola. ¿O usted no cree que Satanás vio allí a Adán y Eva andando juntos en el huerto? Pero vino a ella cuando estaba sola, porque los momentos de soledad a veces son vulnerables. Porque la gente, mientras está rodeada, se siente bien, pero cuando está sola, ahí es que viene la vulnerabilidad. La atacó sola. Si Adán llega a estar allí, posiblemente Adán para la conversación. Cabe la posibilidad, pero la encontró sola y la halló vulnerable, porque ella ya estaba de alguna manera atraída por ese árbol, estaba vulnerable. Entonces habían dos obstáculos que esta iglesia de Esmirna tenía que vencer, aleluya, para poder, aleluya, superar los tiempos de fidelidad, los tiempos vulnerables, y permanecer fiel frente a los obstáculos. Y una de las cosas que había, aleluya, primeramente aquí, es que en este tiempo habían cristianos indecisos. Estaban los cristianos que estaban definidos, que confesaban el nombre mientras todo le iba bien. Pero cuando llegaba la persecución y las cosas se ponen difíciles, aleluya, no están realmente seguros de donde están parados. Hay gente que mientras todo le va bien, ellos sirven, ellos adoran, ellos están disponibles para todo. Cuando las cosas le comienzan a pasar mal, comienzan a renunciar, comienzan a retroceder. Y comienza una indecisión en la mente. No están seguros de seguir siendo fieles. No están seguros de seguir permaneciendo, porque las circunstancias le están enviando otro mensaje. Y cuando las circunstancias nos están enviando otro mensaje, entonces tú tienes que saber si realmente tú estás decidido. Como dice el himno: he decidido servir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hay gente que se vuelve atrás por cualquier cosa, por cualquier tontería, por cualquier cosa sencilla. Aleluya, abandonan la oración, abandonan la integridad, abandonan, aleluya, la perseverancia. Cuando alguien hace eso es porque es un cristiano indeciso, es un cristiano que no está decidido. Y Dios tiene un problema con todos aquellos cristianos que están a tiempo parcial. Dios tiene un problema con ellos, porque los cristianos que son a tiempo parcial es que están 6 meses en victoria y 6 meses derrotados. Y yo no estoy hablando de que el sufrimiento no golpea. Yo no estoy inmunizando el sufrimiento, ni estoy haciendo inmune las pruebas, las batallas.
Aleluya. No, yo estoy hablando en este día que cuando llegan las batallas y llegan las pruebas, se va a saber de qué tú estás hecho. Si tú estabas hecho de brinco y salto, si tú estabas hecho de emoción nada más, tú estabas hecho de la palabra que está siendo sembrada en tu corazón. Porque ¿quién no ha llorado aquí? Todos hemos llorado. A todos nos ha pasado una decepción. Alguna traición hemos vivido en la vida. Algún momento inesperado nos ha llegado. A todos nos ha dado el desánimo. Aquí no hay nadie que diga: a mí no me ha desanimado. Simplemente es un robot de Tesla. Todos nos hemos desanimado. Pero hay gente que cuando se desanima son más vulnerables que otros. Porque cuando ellos se desaniman, se retienen en la casa. Cuando se desaniman, se apartan de la presencia de Dios. Dejan de orar, dejan de buscar. Comienzan a poner sus problemas como el obstáculo para acercarse a Dios. Y está hablando aquí que este era uno de los problemas de la iglesia en Mirna. Aleluya. Que realmente hubieron algunos que estaban indecisos. Se negaban a vivir como santos a tiempo completo. Cristianos a tiempo completo, no a mitad de tiempo. Porque la persecución es como un purificador. Las tribulaciones purifican. Recuerde que la carta dice que iban a padecer. La carta dice que algunos de ellos iban a ser echados en la cárcel por 10 días. Inclusive hay gente que, no viendo las historias bíblicas que están en la palabra de Dios, usted tiene que entender que toda prueba tiene finalización. Aunque usted sienta que es eterna, tiene finalización. Las pruebas se acaban. Por eso hay que permanecer en la prueba. Por eso hay que permanecer, aleluya, en las batallas. Es más, las pruebas son los momentos de promoción de Dios. Dios no promociona a nadie en la bendición. Dios no promociona a nadie, aleluya, en el crucero. Dios te promociona en el desierto. Dios te promociona en el dolor. Dios te promociona en las tribulaciones. Cuando alguien es indeciso, es que quiere los beneficios del cielo, pero no se quiere molestar haciendo el trabajo. Gente que quiere el beneficio de Dios, quiere la paz de Dios, quiere la bendición de Dios que no añade tristeza, pero no quieren hacer nada de su parte. No quieren hacer nada. Ellos quieren un ministerio de Amazon que le llega al otro día en un paquete. Ellos quieren los tenis que te hacen volar. Ellos quieren las gafas que te hacen ver el mundo. Pero no quieren pasar trabajo. No quieren pasar. ¿Y cuál es el trabajo? Sufrir. ¿Cuál es el trabajo? Padecer. ¿Tú quieres ser cristiano? Tú tienes que padecer. Si tú no estás dispuesto a padecer, you're not ready, my friend. Tú no estás listo para ser cristiano. Porque la Biblia dice que el mundo tendrá aflicción, mas confiad en mí, porque yo he vencido. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo va a librar Jehová. Aquí hay que padecer. Dale la mano a alguien y dile: hay que padecer. Hay que sufrir por la causa de Cristo. Este evangelio no te costó nada. A Cristo le costó sangre, pero a ti te va a costar servirle. Cuando estamos indecisos, en los días de la prueba nos desaparecemos, porque estamos indecisos. En los días de sufrimiento nos desaparecemos, porque no queremos sufrir. Entonces, cuando alguien está indeciso, no está haciendo su parte. La Biblia nunca, escuche bien esto, le voy a decir algo. A veces nosotros escuchamos expresiones que no es que estén incorrectas por el sentido y la intención, pero teológicamente sí están incorrectas. Porque hay expresiones que en intención no están incorrectas, pero en teología sí. En teología sí. Allá el apóstol Santiago dijo, escucha esto:
Dijo, enrédense con el diablo para que huya. Entonces la gente a veces sabe, el diablo sabe que una prueba, que un ataque de él, porque dice aquí, el diablo meterá, o sea que la prueba era, pero el diablo era el que van a usar para la prueba. A veces la gente, el diablo sabe que un ataque de él te llama la atención. Y es lo que necesita tu atención. Él no necesita tanto tiempo. Es lo que necesita que tú le prestes atención a él y te desenfoques de otras cosas. Voy suavecito porque usted entiende esta vianda. Aleluya, no se ahogue. Aleluya, mucha ciencia por un domingo. Escuche bien, y temprano después sin desayuno. Escuche bien aquí. Es lo que necesita eso. Por eso fue que Santiago dijo: someteos pues a Dios. Resistir al diablo. ¿Y cómo tú lo resistes? Mire, tú resistes al diablo mientras tú estás sometido a Dios. Someter a Dios es hacer su voluntad. Someterse a Dios es vivir para Él. Someterse a Dios es obedecer a Dios. Someterse a Dios es entregarse a Dios. Y entonces el enemigo está buscando sacarte del lugar donde tú estás sometido a la voluntad de Dios con un ataque. Inmediatamente ese ataque llega a ti, tú te desenfocas y tú comienzas a pelear con las personas cuando las personas no son el objetivo. Y empiezas a pelear con la gente cuando la gente no es el objetivo. Él dijo allá, Pablo, en el libro de Efesios, que la guerra que nosotros tenemos no es contra carne ni sangre. Estableció que aunque el diablo usa a la gente, sí, el diablo usa a la gente, la guerra no es con ellos. La guerra es con un mundo espiritual que tú desconoces a veces, que te quiere sacar, aleluya, del enfoque en el que va dirigida tu vida. Sino contra hueste. Y empezó a establecer. Y fíjate que de las armaduras que empieza a enumerar ahí, esas armaduras, la única armadura ofensiva es la espada. Todas las demás para que tú te defiendas son defensivas. Pero los cristianos hoy se defienden más de ofensiva. Hay cristianos más defendiéndose ellos en su carácter personal, defendiéndose ellos, aleluya, que estar con la espada que es la palabra de Dios, para poder usar la palabra. Porque tampoco es que le va a caer el espadazo, no, es que la palabra está en tu boca, es que la palabra está en tu corazón. Cuando tú tienes la palabra, tú tienes la espada. Cuando la palabra vive en tu corazón, tú tienes la espada. Cuando la palabra haya cabida en tu corazón, tenemos la espada. Pero la menos que usamos es la espada. Allá dice Pablo, en un momento de vulnerabilidad, de ofensa, porque ese es el contexto de ese versículo: no ignoréis las maquinaciones del diablo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vos. ¿Qué Pablo me está diciendo? Pablo me está diciendo: quien haya herido a esa persona fue otra persona. Pero Pablo está diciendo: tú puedes ignorar a la gente, no ignora al diablo. Porque si tú no ignoras los comentarios, tú siempre vas a estar frustrado, aborrecido. Si tú no ignoras las acciones de otra gente, tú siempre vas a estar peleando con alguien. Porque siempre hay alguien que tiene una mala acción. Entonces él está diciendo: no ignoren las maquinaciones, no ignoren lo que está detrás de esa mala acción, no ignoren lo que está detrás de ese comentario, no ignoren lo que está detrás de esa palabra. No lo ignore. Ignora a la persona, pero no ignore lo que está detrás. Porque lo que está detrás de ese comentario es una maquinación para hacerte caer. Es una maquinación para que tú te desenfoques. Es una maquinación para que tú digas: ¿sabes qué? Yo me tengo que mudar, aleluya, de ubicación, a ver si esto se arregle. Te vas a dar de cuenta que eso no se arregla mudándose de ubicación.
Porque es una maquinación espiritual. Lo que yo te quiero decir, amado, que nosotros, aleluya, nos mandaron a resistir, nos mandaron a hacerle frente. Tú sabes cómo tú le haces guerra al diablo, no faltando al culto. Tú sabes cómo tú le haces guerra al diablo, orando todos los días. Tú sabes cómo tú le haces guerra al diablo, obedeciendo a Dios. Y tú sabes cómo tú le haces guerra al diablo, que cuando falle sepas qué hacer. Ellos estaban indecisos. Jesús quería que ellos entendieran esto, y Él quiere que nosotros entendamos esto también. Que entendamos, aleluya, que ser vencedores significa que nuestros problemas no son lo más importante. ¿Por qué tú le estás dando importancia a un problema más que a Dios? Hay gente que pone el problema allá arriba, como si el problema decidiera tu destino, como si el problema decidiera el final de tu vida. Los problemas son temporales. It's temporary. Los problemas son temporales. Por eso es que Pablo, inspirado por el Espíritu, dijo que aquel problema que es temporal produce en mí un peso cada vez más alto, excelente de gloria. Hay algo que el problema está produciendo cuando yo permanezco fiel a Dios en medio de las circunstancias. Estamos poniendo el problema. La gente dice: no, yo le creo a Dios, pero tu actitud me demuestra otra cosa. Your attitude show me something different. Ahí yo le creo a Dios, y en el culto con una cara amarga. Yo le creo a Dios, no voy para el culto hoy. Yo le creo a Dios, no voy. Usted no le cree nada. Usted le está creyendo el problema, usted le está creyendo la prueba. Hay que creerle a Dios en medio del problema, en medio de la prueba y en medio de aquellas cosas que no salen como tú esperabas. El problema no es importante. ¿Por qué tú le estás dando la importancia? Como si el problema fuera el marido tuyo. Como si la familia tuya fuera el problema. El problema va a venir. Tú le prestes atención, no le prestes atención, tú le ignores, no le ignores, el problema siempre va a llegar. Lo segundo que afectaba a esta iglesia, es que esta iglesia, habían algunos que no podían identificarse con lo que significaba sufrir por nuestras creencias cristianas. Hay gente, mis amados, yo veo a los musulmanes, a los islámicos, a los hindúes, que ellos no se avergüenzan. Musulmanes que yo un día estaba en un juego de mi hijo en una escuela musulmana, y cuando yo miro a la otra lado de la cancha, ya vi un musulmán. No se avergonzaba que allá había un ciento de gente. A que un cristiano no se arrodilla allí a orar. Nosotros sí nos avergonzamos de nuestras creencias. Hay jóvenes que para decirle al amigo que son cristianos le dicen: yo voy a la iglesia. Pero no le dicen: yo soy cristiano, yo tengo convicciones. ¿Por qué tú no haces esto? Porque yo soy cristiano y la Biblia. Pero hay gente que cuando, aleluya, te trae a prueba y busca prueba de tus creencias. Hay gente que se queda callada, no sabe qué decirle. Entonces yo tengo que aprender, porque la Biblia dice en 2 Timoteo 3:12 que aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Yo tengo que aprender a sufrir, aleluya. Yo no me avergüenzo de que yo soy sana doctrina, pero no de la sana doctrina enferma, de la buena. Yo no me avergüenzo de la vida que yo vivo, y estoy hablando, poniéndome ejemplo para que usted también entienda que usted no se debe avergonzar porque usted viva de esa manera, que usted no es creyente de cuatro paredes, usted es creyente de un estilo de vida. Mira, si nunca has sufrido rechazo,
o pérdida a causa de tu fe, tus creencias y tus valores cristianos pueden que sea el resultado de vivir según tus propias reglas. ¿Tú no sufres por el evangelio? Pues tú estás viviendo tus propias reglas. Por eso es que tú no sufres. Porque los que no sufren en el mundo son los que viven de acuerdo al mundo. Los que viven de acuerdo. Esta generación es la generación de la cancelación. Si tú no estás de acuerdo conmigo, yo te cancelo. Te bloqueo. No te invito a la fiesta de cumpleaños. Porque esta es la generación de cancelación. Si el gobierno no me deja hacer lo que yo quiero, yo lo cancelo. Le hago huelga hasta que lo saco del poder. La gente no se quiere someter ni a las autoridades establecidas por Dios. Entonces, realmente las creencias nuestras son las que están siendo atacadas. Los otros días, hace 2 días, la Corte Suprema decidió que en las escuelas no se van a enseñar libros del LGBT. Y 2 o 3 dijeron: eso es injusto. Y el presidente de la nación salió a hablar y a decir que le daba gracias a Dios por eso. Que habían unos jueces allá arriba. Porque la votación fue 6-3. No fue 5-4, fue 6-3. Había una mayoría que quiere cuidar las mentes de los muchachos. ¿Tú te crees que esos jueces no van a sufrir por haber tomado una decisión que honra a Dios? Pero a veces, mis amados, nosotros no estamos identificados con las creencias. Realmente no creemos. No creemos en la manera que nuestro pensamiento, no creemos las enseñanzas que se nos han enseñado de la palabra, no las creemos. Tenemos dudas y las dudas a veces hacen que el enemigo tenga un espacio. Por eso allá en 1 Tesalonicenses 3:4 Pablo dice: porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. El ser cristiano, como dice la palabra, no como dice un grupo, no como dice un sector, no como dice un predicador famoso, sino como dice la palabra, acarrea persecución, acarrea situación. Cuando unos años atrás firmaron muchas leyes, hubieron pastores que en conversaciones dijeron: yo no voy a casar a más nadie, porque se rumoraba, se murmuraba en pasillos que iban a llegar gente del mismo sexo a buscar que un pastor cristiano los casara. Y como se había firmado una ley que eso era legítimo, los pastores dijeron: no, para yo realmente padecer, mejor no caso a nadie, ni al mismo sexo, ni a los dos que son heterosexuales. Tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Ahí fue que los reglamentos comenzaron a ser enmendados en las iglesias. Y se comenzó a enmendar un reglamento en las iglesias. Y dentro del reglamento, aleluya, se puso una cláusula que dice: creemos en el matrimonio instituido por Dios entre un hombre y una mujer. Para que cuando llegaran esas personas a venir aquí a decirle a algún pastor: casa, no, yo tengo un reglamento que no me lo permite, y este reglamento lo conoce también la ley, y este reglamento no me va a permitir, no me puede demandar, porque yo me reservo el derecho de quien caso. Entonces, realmente, si usted no sabe, si usted no conoce sus creencias, entonces usted no está padeciendo. Si usted no conoce sus creencias, usted no está padeciendo. Si usted, aleluya, no aplica sus creencias fuera de estas 4 paredes, usted va a sentir rechazo. Hay gente que no va, te vas a sentar y se van a levantar. Hay gente que te van a señalar: mira, que ellos parecen que son pentecostales, mira lo que ellos van. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos con la cerveza allá en la piscina. No, tenemos allí el Bluetooth con, aleluya, con una música cristiana, y ellos se dan de cuenta que esa gente son cristianas. No te puedes, tienes que identificarte con las creencias. Lo que tú crees no es algo
de 2 minutos, de 3 minutos. No es algo de una participación. No es por el beneficio de tomar parte. Lo que yo creo es por el beneficio de servirle a Dios. Vamos a ir terminando esto. 3 principios para que permanezcamos fieles en tiempos vulnerables. Vienen tiempos vulnerables, iglesia. Tiempos fuertes. Por alguna razón Dios nos está hablando ya con tiempo para que entendamos. Número uno, tú tienes que entender, escucha bien, listen to me. Tú tienes que entender que ningún sufrimiento tiene la última palabra. Tú tienes que entender que las persecuciones no tienen la última palabra. Los sufrimientos no tienen la última palabra. El apóstol Pablo, inspirado por Dios a la iglesia de Roma, a los cristianos que estaban en Roma, le dijo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, es interesante, amado, entender esto. ¿Por qué es interesante, amado? Porque usted tiene que estudiar. Cuando usted lea la Biblia y usted lea un versículo, estudie el personaje que está diciendo esas palabras. Cuando Jesús hablaba, el peso es el mayor, el más grande. Cuando el apóstol Pablo está hablando aquí en ese mismo capítulo que enumera 17 cosas que él dice, aleluya, y semejantes a esas que no lo podrán separar del amor de Cristo. Hay alguien que está diciendo los sufrimientos. No está hablando alguien que no sabe lo que es sufrir. Está hablando alguien que sabe lo que es sufrir. Y él está diciendo los sufrimientos. Y si usted quiere saber, vaya a 2 Corintios capítulo 11, donde Pablo enumera todos los sufrimientos que había pasado en su trayectoria ministerial. Los sufrimientos no es fanfarria. Hay gente, amado, que ellos no han peleado con un león, pero el sufrimiento de ellos parece que es más grande que Goliat. Hay gente que hace el sufrimiento más grande de lo que es. Hay problemas más grandes. La Biblia dice que los mismos padecimientos, aleluya, que nosotros tenemos se van cumpliendo en nuestros hermanos alrededor del mundo. 1 Pedro 5:9. Entonces, realmente, mis amados, a Pablo le dieron paliza. Pablo fue apedreado con piedra, fue encadenado, fue encarcelado, estuvo en naufragio, pasó hambruna. ¿Usted pasó hambre? Veo gente aquí que no pasa hambre. Frío. Estuvo desnudo. Sin embargo, el apóstol Pablo dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar. Todos los cristianos sufren sin excepciones alguna. Usted está sufriendo algo que le aqueja, algo que le molesta, algo que le incomoda, pero eso no se puede comparar con lo que va a manifestarse, porque no es una gloria que vamos a experimentar, es una gloria que se va a manifestar. Escúchalo, la diferencia. Hay gente que experimenta, aleluya, la presencia de Dios, pero la presencia de Dios no se manifiesta en ellos. ¿Alguien puede entender esto? ¿Alguien que puede entender? Hay gente aquí, amado, que está experimentando, llora en el culto, pero cuando se va para afuera, la experiencia que experimentó no lo cambia. Ya se le olvidó que fue a la iglesia y lloró. Manifestar una gloria que se va a manifestar en nosotros. No es una gloria que vamos a experimentar, es que nosotros vamos a ser parte de esa gloria. Vamos a estar dentro de esa gloria. Esa gloria va a estar dentro de nosotros. No la estamos experimentando como usted experimenta algo a la distancia. No, aquello lo vamos a estar, aleluya, palpando. Aquello lo vamos a estar, aleluya, tocando de alguna manera. Lo vamos a estar, aleluya, sintiendo dentro de nosotros la gloria de Dios manifestada. Entonces, si nosotros somos creyentes verdaderos, vamos a sufrir. Pero no solamente se nos dio el privilegio, porque mira, amado, la Biblia establece que sufrir por la causa de Cristo es un privilegio. No es mala suerte. Sufrir por la causa de Cristo es un privilegio. Entonces, si nosotros sufrimos por la causa de Cristo, que es un privilegio,
ese privilegio de sufrir por la causa de Cristo es el que nos da el privilegio de ser manifestados en la gloria de Dios. Si sufrimos aquí, reinaremos allá. ¿Sabe? La gente quiere llegar al cielo, pero quiere llegar sin sufrimiento. Le pregunto a algunos que están aquí, no me tiene que contestar en voz alta. Hay gente que le gusta pensar en voz alta. Usted piensa en su mente, escuche bien. Aleluya, aleluya. Usted está sufriendo actualmente. Usted está sufriendo actualmente una situación, aleluya, que le tiene, aleluya, la sangre envenenada, que le tiene sus sentimientos vulnerables, que le tiene sus tribulaciones. Usted lo está sufriendo. Si usted está sufriendo por la causa de Cristo, porque usted, cuando nosotros, escuche bien esto, sufrir por la causa de Cristo es sufrir por hacer la voluntad de Dios. Entiéndame, entiéndame, entiéndame. Tu voluntad quisiera, aleluya, tomarlo por el pelo y meterle 4 cantazos. Dios bendiga a los santos de los últimos días que están presentes. Oh, hacía tiempo que los saturninos no llegaban a esta iglesia. Yo pensé que se habían ido y no iban a volver. Pero la voluntad de Dios te dice: mía es la venganza. No te vengues tú. No le pagues a nadie por mal, sino que vence el mal con el bien. Alabado sea Dios. Eso es sufrir por la causa de Cristo. Mira, amado, yo he enseñado aquí que el pastor y lo que es la posición pastoral tiene una autoridad muy grande en sus manos. Un pastor puede parar un ministerio. Lo puede parar. Con unas cuantas cartas se paró. Porque no le va. La gente le hace más caso a la opinión de un pastor que de un evangelista, que de un misionero. Porque el pastor es una posición de autoridad. Entonces, si un pastor tiene el corazón dañado, cuando llega a la mesa un hombre de los que lo dañó, lo puede destruir. No, a ese no. Al lado. Eso es vengarse. Eso es. Y hay cosas que hay que pararlas. No me malinterprete. Hay cosas que hay que detenerlas porque se tienen que aclarar, no están claras. Y lo que no está claro hay que detenerlo. Acláramelo. Y si me lo aclara, te damos la oportunidad. Pero si está nublado, te va a quedar ahí. Porque no podemos trabajar con nubes nubladas. Tenemos que ser nubes blancas. Entonces, usted entiende, la venganza siempre estará acariciando tus acciones. Y la gente dice: yo estoy sufriendo por la causa de Cristo, porque están hablando mal de mí, yo estoy sufriendo. No, no. Tú sabes cuando tú sufres. Tú sabes cuando tú vas a saludar que habla. Oh, ahí tú dices: ay, Dios mío, Señor. El yo, agárrale el yo aquí, agárralo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aleluya, gloria al Señor. Le das un abrazo cuando tú sabes toda la peste que ha hablado de ti. No es que yo voy a la casa tuya a saludarte, no. Es que te encontré en Huawei, te saludé. Es que te encontré, te saludé. No me escondí en las cóndolas por allá atrás para no saludarte. Ahí tú sufres porque el yo tuyo está siendo triturado. Tu yo no lo quiere hacer. Tu yo no lo quiere hacer. Pero lo tienes que hacer porque tú tienes que sufrir por la causa de Cristo. Y aunque tú no lo quieras hacer, tú lo tienes que hacer. Porque si tú no lo haces, te cuenta como una venganza. Entonces, pregunto yo: ¿usted está sufriendo la autoridad por algo? Hay algo que te está atribulando de tal manera que el diablo lo que quiere es que se resientan tus sentimientos y te endurezcas el corazón. Al diablo le encanta que la gente se endurezca de corazón. Hay gente que cuando el corazón está endurecido se desaparece la misericordia y se le olvida a esa gente todas las veces que falló y Dios lo perdonó.
Ay, santo Padre amado, cayó una bomba aquí, Señor, una bomba. Aleluya. Hay gente que se le olvida las veces que Dios te perdonó. Están como el deudor que le perdonaron una deuda pequeña y cuando vio a aquel que le debía millones lo quería matar. ¿Por qué? Porque el sufrimiento no tiene la última palabra. Eso es lo que el diablo quiere que tú creas. Que ese sufrimiento te acabó, que esa situación tú no vas a salir de ella nunca. No, tú vas a salir. Aleluya. Esto es como dice un libro: no será de la noche a la mañana. Aleluya. No será, aleluya, rápido, pero de tal modo sí vas a salir de esta. Tú vas a salir de esta situación, pero vas a salir permaneciendo fiel. Si te vuelves un infiel en la circunstancia, nunca saldrás de la misma. Para yo salir de la circunstancia tengo que ser fiel. Si yo no soy fiel, yo no salgo de la circunstancia. Por eso hay gente, amado, que llevan 7 años amargados en la iglesia. 7 años amargados con la herida que le hicieron en el 2015. Todavía la están arrastrando en el 2025. Esa gente todavía no sale de ahí. ¿Por qué no sale? Porque no ha sabido ser fiel. No ha sabido ser fiel en medio de la herida, en medio de las circunstancias. Hay amistades que se rompen, hay amistades que se dañan. Aleluya, gloria sea al Señor. Aleluya, pero eso no significa que pueden haber nuevas amistades. No todo el mundo es falso, no todo el mundo es hipócrita, no todo el mundo es mentiroso. No todo el mundo, aleluya, te ama con interés. Hay gente que te ama porque te ama de verdad. Pero las malas experiencias nos llevan a ser infiel. Las malas experiencias nos llevan a ser infiel con Dios, porque entonces nosotros tomamos la actitud negativa y le empezamos a meter el veneno a la gente. El veneno que tenemos nosotros se lo metemos a la gente. Hablamos de la mala experiencia, no hablamos del cambio que Cristo hizo en nosotros. Hablamos de la mala experiencia. La mala experiencia no le importa a nadie. Tú sabes cuántas malas experiencias yo he tenido en el evangelio. Quizás usted ha tenido más que yo, pero yo te puedo hablar de unas cuantas. Pero yo no ando por ahí contándole las malas experiencias. No me estoy vendiendo como santo. No, mira, si tú me cortas, boto sangre. Si tú me empujas, puede que me enoje. Si me vas a dar, puede que reaccione. Yo todavía soy humano aquí en la tierra. Lo que yo quiero es agradar a Dios. Pero tú sabes cuántas. No, llamando a la gente para contarle. No te voy a contar. Yo te voy a contar lo que la mala experiencia produjo en mí. Esto me enseñó a mí a ver las cosas de otro punto de vista. Hay gente necesitada que necesita más misericordia que otro. Alaba a Dios. Hay gente necesitada que necesita más amor que otro. Hay hijos tuyos que tú no los amas más que otros, pero le das más atención porque están más necesitados. Y así es en la iglesia. Hay gente más necesitada. Hay gente que ha tenido tantas malas experiencias que donde quiera suelta un vómito, donde quiera habla de alguien. A esa gente hay que amarla. Ven para acá. Dios quiere enseñarte algo. Esa mala experiencia no es el final de tu vida. Esa mala experiencia es el comienzo de lo que Dios quiere hacer contigo. Dios mío. Vamos a terminar que esto es, Señor. ¿Sabe qué significa ser vencedor? Sencillo. Esta palabra usted la va a escuchar toda esta serie. Ser vencedor significa que lo que yo voy a recibir no lo veo, pero nosotros nos enfocamos en lo que vemos. Cosas que ojo no vio ni han subido a corazón de hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Lo que yo no veo, porque lo que yo veo es temporal, pero lo que no veo es eterno. Me espera una eternidad para yo perder tiempo con problemas aquí. Aleluya, aleluya.
Por eso es que Cristo no perdía tiempo con los problemas. Toma tu lecho y anda, deja de quejarte. Toma tu lecho y camina. Si no puedes caminar, agarra el lecho, varo, arrástrate. Pero no te quejes, camina. Porque nosotros no le servimos a un Dios paralítico. Le servimos a un Dios poderoso. A un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Él le dijo: van a sufrir 10 días. 10 días. En 10 días van a estar metidos en la cárcel 10 días. ¿Tú sabes lo que eso significa? Dios le puso un cronómetro a la prueba. Esta prueba va a durar 1 año. Al año se va a acabar. Entonces, Dios le está diciendo a esta gente: mira, te van a meter 10 días a la iglesia Mirna. 10 días. Algunos de ustedes, algunos dijo, van a ir presos por 10 días. Dios le está diciendo: esto dura 10 días. Este no es el final. El sufrimiento no es el final. La persecución no es el final. La tribulación no es el final. ¿O usted piensa que usted es el primer cristiano a quien están persiguiendo? ¿Usted se cree que usted es el primer cristiano? ¿Usted se quiere llevar el premio del más perseguido en la convención? Aquí, pase por aquí, el premio del más perseguido. Toma, el más perseguido. Me imagino que llegará con los trajes rotos. No somos los primeros ni seremos los últimos en ser perseguidos mientras estemos aquí en la tierra. Segundo, me voy rápido, uno y se acaba. Segundo, escucha bien esto. Atienda, pay attention. Dile que está. Listen to the pastor. La soberanía de Dios no permitirá que Satanás te destruya mientras tú sigas a Jesús. Dicen, la soberanía de Dios no permitirá que Satanás te destruya mientras tú sigues a Jesús. Te voy a enumerar varios versículos que ensaltan la soberanía de Dios. Salmo 103, versículo 19. Escuche bien. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dicen, Job 42, versículo 2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos pueden ser frustrados. Esa es la Nueva Biblia de las Américas, lo dice de esa manera. Mírelo como Daniel lo dijo en Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Esa es la soberanía. O sea, si tú estás en una persecución, ¿quién aquí puede luchar con la soberanía de Dios? Si Dios quiere que tú seas perseguido, ¿quién aquí puede luchar con Él? Nadie puede luchar con Él. Charles Spurgeon dijo, el príncipe de los predicadores, dijo: no hay, escuche bien, no hay ningún atributo de Dios que sea más consolador para sus hijos que la doctrina de la soberanía divina. ¿Cómo la doctrina de la soberanía divina me puede consolar? ¿Cómo esa doctrina me consuela a mí? Porque esa doctrina dice, te voy a dar lenguaje sencillo. Lenguaje sencillo, escuche bien. Lenguaje sencillo, escucha bien. La soberanía lo que significa es que cuando Dios quiere hacer algo contigo, no consulta contigo. Él dice: yo voy a poner a esta familia en una prueba y yo no voy a consultar contigo si tú estás dispuesta a meterte en la prueba. Yo te voy a meter en la prueba. Entonces, Charles Spurgeon dice: no hay algo más consolador que la soberanía de Dios. Pero ¿cómo yo me explico eso? Porque yo quiero que hay 2 o 3 que se están tratando de explicar eso. Aleluya, le veo que el galillo le está bajando por la garganta. Aleluya, yo te lo voy a explicar. Porque cuando tú estás en un proceso que la soberanía de Dios, no un proceso que tú te buscaste, por favor. Eso, we're not preaching today about that. No. Estamos hablando de un proceso que Dios te mete, no uno que tú te buscaste. No.
Ponlo para el lado. Aleluya. Ay, que Dios te ayude. Aleluya. Un proceso que Dios te... Hay gente, mire, hay gente que Dios las mete en un proceso. Y Charles Spurgeon está explicando, como él no está, pues yo te lo voy a explicar. Él está explicando que la soberanía de Dios es la doctrina más consoladora para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú estás metido en un proceso por Dios mismo, Dios nunca te mete en un proceso para destruirte. Eso era para que 2 o 3 alabaran, pero ya yo sé que ustedes son cristianos de 2 de la tarde para adelante. Hay 2 o 3 aquí que todavía como no ni desayunaron, están ahí con los ojos, se los veo hinchaditos. Escucha, aleluya, todavía están así como que despierta, mijo, ya las 12:15 ya hace rato. Aleluya, aleluya, gente, mis amados. Cuando Dios te mete, te voy a dar un ejemplo. Job fue un hombre que Dios lo metió en un proceso. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Bueno, cuando Satanás fue por allí, porque hay gente que predica que Satanás se metió al cielo. Por favor, no predique disparate. No, Satanás se coló en el cielo. Por favor, tú te colabas en la fila del comedor. Satanás no se puede colar. Cuando la Biblia dice, escuche bien esto, cuando la Biblia dice, en presencia de Dios estaban los hijos de Dios. Le voy a hacer una pregunta para que usted se conteste eso. ¿Nosotros estamos en presencia de Dios aquí ahora mismo? Pues así mismo estaba Satanás, en algún lugar de la tierra, pero estaba en presencia de Dios, porque toda la tierra está en presencia de Dios. Usted no diga que Satanás se metió a colado y engañó a Pedro para meterse para allá porque tiene la llave. No diga eso, no, por favor, no diga disparate. Aleluya, no. Aquí todos estamos en presencia de Dios. Y allá, como Dios tiene esa autoridad de poder escuchar lo que habla, esa conversación no se sabe si fue hablada o fue a través de lo que se escuchaba en la mente de Dios, en la mente de Satanás. Ay, no ha considerado quién es el que hace la recomendación. No es el diablo no fue para allá. Dame ajo que yo quiero meterle mano hace rato. Mira, el diablo no se atreve a hablarle así a Dios. Somos nosotros que nos atrevemos a hablarle a Dios así. No has considerado a mi siervo Job. Tú no lo has visto en esa ruta que tú vas. Porque él le dijo, ¿de dónde viene? De rodear la tierra y andar por ella. Eso no estaba en el cielo, estaba en la tierra. ¿De dónde viene? Entonces te lo voy a explicar en lenguaje sencillo. Dios le dijo, por casualidad de esas casualidades, tú no pasaste por la casa de Job. No fuiste al barrio de Job. ¿Tú sabes quién es? Ese varón recto, temeroso, perfecto, apartado de mal. ¿Lo conoce? Sí, yo lo conozco. Lo que pasa es que tú lo tienes cercado. Y como tú tienes cercado, yo lo único que puedo hacer es pasar por la casa. No me puedo meter. Pero si tú le quitas el cerco, ahí está el diablo negociando con Dios. Eso es negocio, es business. Si tú le quitas el cerco, él te va a maldecir en tu presencia. Quítaselo. Como esto es un proceso que Dios es el que lo está estableciendo, entonces Dios es el que establece las cláusulas. Y Dios es el que establece las capitulaciones del negocio. Le dice, no hay problema, le voy a quitar el cerco, pero no le toque el alma. Tú tienes que entender que cuando tú estás en un proceso de Dios, el diablo te puede atacar, pero no te puede matar. Hay gente que está durmiendo todavía aquí. Alguien que levante la mano para que la sangre corra. Dios le está diciendo, no le toque su alma. No te puede tocar su alma. Tócale el cuerpo, tócale la finanza, tócale los hijos, tócale el matrimonio, pero no le toque su alma. ¿Por qué? Porque es un proceso que Dios establece. Y cuando Dios establece un proceso, Dios le pone al diablo límites. Tú quieres tocar la salud de fulano, tócala, pero no lo puedes matar. Ese poder yo no te lo voy a delegar a ti. Jehová delega cosas, pero no delega lo que tiene que delegar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando establece eso, por eso es que Satanás atacó a sus hijos. Atacó
atacó las cosas que únicamente, exclusivamente podía atacar: su finanza, sus hijos, su salud. Pero si por Satanás fuera, Satanás hubiese matado a Job de la primera. Porque el que era perfecto, y el que era temeroso, y el que era apartado del mal no eran sus hijos, era él. Entonces tú tienes que entender que cuando la soberanía de Dios, escucha bien, de lo que falta es un principio para que usted se anime. Cuando la soberanía de Dios no permitirá que Satanás me destruya mientras sigo a Jesús. A.W. Pink, un teólogo viejo, dijo: Dios siempre hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. La gente piensa que ellos dominan su vida. Yo te voy a decir algo a ti, cristianito del siglo XXI. Tú no dominas tu vida. Tú no dominas lo que tú haces. Si Dios te quiere meter en un proceso, Dios te va a meter. Porque los procesos de Dios no son para matarte, son para purificarte, son para entrenarte, son para promocionarte, son para Él lograr en nosotros el propósito por el cual fuimos llamados. Y hay gente que se quiere salir del proceso. Mira, amado, tú no te puedes salir de un proceso que Dios te mete. Tú no te puedes. Tú te quieres salir de un proceso. Tú no puedes. No puedes. Tú puedes gritar, tú puedes llorar. Dios no es un papá alcahuete. Que la gente, los hijos le lloran a los padres. Ay, bendito, sí, vamos a soltarla. Sí, bendito, ya está bueno, ya son 10 minutos. No, cuando Dios te mete en un proceso te va a dejar ahí hasta que Él entienda que tú estás ready, hasta que Él entienda que se acabó el tiempo. No, sácame, Señor. No, porque el mismo Pablo dice que Dios no da una prueba que nadie pueda soportar. Esa es la gente. ¿Sabe qué, mi amado? Cuando, otro ejemplo para que usted me vaya entendiendo. Cuando Dios libertó al pueblo de Israel, Faraón, la Biblia dice que Dios endureció el corazón de... ¿Quién endureció el corazón de Faraón? No fue el diablo, fue Dios. ¿Tú sabes por qué Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Tú sabes por qué Dios lo endureció? Para demostrar a Faraón que él no mandaba aquí. Yo te voy a decir algo. Faraón era lo máximo en aquellos tiempos. Era la autoridad máxima. El imperio más grande en aquella época era Faraón y Egipto. Y entonces Dios viene y le pone el corazón más endurecido para cuando Moisés vaya allá. Aleluya. Por eso es que dice Moisés en la revelación, dice: y yo le mostraré mi gloria. ¿A quién? A Faraón. A Faraón. No le está hablando al pueblo, le está hablando a Faraón. Aleluya. Le voy a mostrar a él mi poder. A él se lo voy a... ¿Cómo? Poniendo su corazón más endurecido. Y vinieron 10 plagas. Aleluya. Y Faraón tenía que decir: este pueblo hace, este pueblo habla pero no hace. Las plagas, sí los deja ir. De repente no los deje ir, porque aquí mando yo. Y este pueblo se va de aquí cuando yo diga. Y si no quiero que se vaya, pues no se van. Y Dios diciéndole: no hay problema, vamos para la próxima plaga. La próxima plaga. Faraón es símbolo, es una tipología de Satanás. Faraón en la Biblia es una tipología de Satanás. Y Satanás anda destruyendo a la gente que se deja destruir. Satanás anda destruyendo a la gente que son dueños de él. Él es dueño de esa gente. Pero Satanás no puede destruir a un cristiano. Satanás destruye a la gente que está allá afuera, porque allá están en el party, en la fiesta, haciendo y deshaciendo, haciendo la voluntad del diablo. Y el diablo, como los tiene ahí, de la única manera que alguien se escapa de allá es que Dios decida rescatarlo. Alabado sea Dios aquí que este día, porque aquí nadie quería a Cristo, Dios te rescató. No fue que tú llegaste aquí porque tú querías a Cristo, no, es que Dios te rescató. Y una de las maneras de Dios rescatarte es convencerte del pecado en que vivías. Oye, Satanás, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y la Biblia dice que eres el príncipe de la potestad de los aires. O sea, Satanás tiene un poder limitado, pero lo tiene. Pero entonces cuando se murió el primogénito, esa fue la última plaga. Con esa fue que
Dios tumbó a Faraón, que los dejó ir. Pero ya cuando el pueblo iba llegando frente al Mar Rojo, porque Dios los hizo viral, allí Faraón estaba en la colina. Porque el diablo no se rinde fácilmente. Y tú tienes que entender que el diablo no juega con la gente. Esto es un mensaje básico. Aquí volvimos a los mensajes de los 80. I'm sorry, you 25. I'm sorry, voy a los 80. En los 80 me decían que el diablo no jugaba. En los 80 me decían que el diablo no se rinde fácilmente. Ahora en el 2025 te dicen que el diablo es tu amigo. Porque tú puedes tranquilo que no te va a pasar nada. Y tú viviendo una vida de pecado y no te va a pasar nada. No te va a llevar, tú sabes quién te va a llevar. Escucha bien, aleluya. Viviendo una vida de pecado, tú sabes quién te va a llevar. Aleluya. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pero el diablo estaba allí y quiso meterse para allá y quiso volver a recuperar. El diablo quiere recuperarte. Él quisiera volver a tener poder sobre ti. Él quisiera volver a ser tu dueño. Él quisiera volver a ser tu Dios. ¿Usted cree que Satanás, usted cree que Faraón, con esto para ir para el tercer principio, Faraón iba para allá a darle la mano a Moisés? Dios te bendiga, Moisés. Buen viaje. Iban a matar a Moisés porque era un rebelde para ellos. Era un traicionero para ellos, porque se rigió con la familia de Faraón. Por eso que Dios tuvo que poner una nube de fuego, una nube de día, de fuego, y puso al pueblo en una incertidumbre, que el pueblo se confundió. Porque hay gente que en la persecución se confunde, pero alguien necesita saber qué hacer. Aleluya. Por eso fue que cuando Moisés empezó a orar, lo que no dice es lo que oraba, pero parece que posiblemente lo que estaba orando es: ¿qué vamos a hacer ahora? Dios le contestó: ¿por qué clamas a mí? Dile a ese pueblo que marche. Dile, pero en la tribulación se marcha, en el problema se marcha, en la prueba se marcha. Oye, dile a tu familia que marche. Tu mujer se quiere quedar en tu casa, dile: no. Estamos en tiempo vulnerable para quedarnos en la casa. Tus hijos se quieren quedar en tu casa, dile: no, lo siento. Estamos en tiempo vulnerable para quedarte en la casa. En la casa no te vas a quedar. Vamos para la iglesia aunque te sientes allí con una cara larga, no importa. Estamos en tiempo vulnerable. Yo no te voy a vender al enemigo. Yo no te voy a entregar al diablo. Mayas. Estamos en tiempos vulnerables. Mire esto. Se abrió el Mar Rojo, usted lo sabe. Y entró Faraón por allí para adentro. Y ya cuando el pueblo había cruzado, probablemente Faraón iba a mitad. Y ahí Dios decide cerrar el mar. Dios le está diciendo a Faraón: tú no gobiernas aquí. Dios le está diciendo al diablo hoy: tú no gobiernas aquí. Tú no gobiernas en las familias por las cuales yo he pagado un precio. Tú no gobiernas en las familias por las cuales me están sirviendo. Puede ser que Satanás se meta hasta la mitad de su casa porque Dios se lo permita, pero Dios le va a decir al diablo: tú no gobiernas esa casa. En esa casa la última palabra no la tienes tú. La última palabra no la tienen los problemas. La última palabra la tengo yo, Jehová, el Dios soberano. Alguien tiene que alabar a Dios por 10 segundos. Alguien tiene que adorar a Dios por 10 segundos y decir: en mi casa la última palabra la tiene Dios. Dios es el que determina. Vamos, que yo veo por aquí, como que por aquí la última palabra, ¿quién la tiene? ¿Quién la tiene? Tu alabanza lo demuestra, tu adoración lo demuestra, tu alabanza demuestra quién tiene la última palabra en tu vida. En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida. Pero ¿sobre cuáles tiene la última palabra? Sobre los que están marchando. No de aquellos que se quedaron en Egipto comiendo cebolla. No, los que están marchando. Enfermo pero marchando, en problemas pero marchando, en guerra pero marchando, en tribulación pero marchando, en batalla pero marchando, cansado pero todavía persiguiendo.
Marchando. Dile que está todo. Marcha, 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 marcha. Marcha, marcha, deja la vaguería esa. Marcha, marcha, marcha. Que estás cansado. ¿Para qué? ¿Para qué estás cansado? Para vacaciones no estás cansado. Ay, abasanda aquí, masoma. Marchando, marchando. Que el diablo escuche la marcha de tu casa. Que Satanás escuche la marcha de tu familia. Que mi alma alaba, que el mundo espiritual escuche la marcha que tú estás dando, porque le estás creyendo a Dios. Escuche bien, voy a terminar. Permanecer cerca de Jesús. Sí, están para terminar. Permanecer cerca de Jesús te da la fortaleza para soportar. ¿Quiénes son los que no soportan? Los que andan lejos. El que anda lejos de la presencia de Dios, de Jesús, no soporta. Se cae en la primera prueba. En el primer sufrimiento se cae. ¿Por qué? Porque yo te estoy diciendo por la palabra que los ataques llegarán en tiempos vulnerables, en tiempos donde tu casa está siendo sacudida, en tiempos donde tu matrimonio está siendo sacudido, en tiempos donde alguno de tus hijos está siendo sacudido por la ola del mundo. Y tiene que haber alguien ahí que diga: en esta casa nos vamos a mantener cerca de Jesús. No nos vamos a alejar de Jesús ahora. Ahora no nos vamos a alejar de Jesús. Nos vamos a mantener cerca de Jesús, porque esta tormenta tiene que pasar en algún momento. Termino con el tercer principio de cómo permanecer fieles en tiempos vulnerables. Y termino con esta palabra: fidelidad significa confiar sin importar las circunstancias. Te estoy diciendo hace ratito que para pasar la prueba se hace falta ser fiel. ¿Tú sabes por qué Policarpio, el apóstol Juan, en su carta, le dice al pueblo: sé fiel hasta la muerte? La gente, cuando lee ese versículo, interpreta que es ser fiel hasta el día que yo me muera. Pero yo te voy a dar el contexto de eso, para que tú entiendas que esa corona es la corona de los mártires. Esa corona es la corona de los mártires. Por eso fue que el apóstol Juan dijo: sé fiel hasta la muerte. De la única manera que ellos iban a recibir esa corona era dando su vida por el Señor. No era que se murieran de viejo o que se murieran de alguna enfermedad. En el contexto que se está hablando y en el tiempo que se está hablando esa carta, le está diciendo a esa iglesia, porque esa carta fue para Esmirna, no fue para Filadelfia, ni fue para Pérgamo, fue para Esmirna, la iglesia sufrida. Y le está diciendo: la corona que yo tengo reservada es para todos aquellos que sean capaces de morir por la causa. Puede ser que usted no reciba esa corona, ¿vale? Hay 5 coronas en la Biblia, pero esa no. Usted quiere recibir esa corona, váyase a un país islámico y que lo maten por la causa de Cristo, y usted va a recibir esa corona. Ser fiel hasta la muerte. La fidelidad se muestra hasta el último segundo de la vida de alguien. La fidelidad no se muestra en tiempos buenos. Y estoy terminando como empecé. La fidelidad no se demuestra en tiempos buenos. Por eso Lucas 16:10, escuche bien lo que dice ahí, que lo proyecten grande. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también lo más es injusto. Mira, amado, hay gente que Dios no le va a dar más de lo que tiene, porque no van a serle fiel. Si tú no eres fiel en lo poco, no vas a ser fiel en lo mucho.
Entonces la fidelidad se demuestra cuando, en lo poco. La fidelidad se demuestra cuando yo tomo poca participación. La fidelidad se demuestra cuando yo soy poco conocido. La fidelidad se demuestra cuando yo tengo poco conocimiento. La fidelidad se demuestra cuando hay muy pocas cosas en mí. Ahí soy fiel. Llego a la iglesia porque soy fiel. No soy ujier, pero llego temprano. Alabado sea el Señor aquí. Aleluya. No soy diácono, pero llego temprano. Aleluya. No me toca la oración de apertura, pero llego temprano. No me toca la lectura bíblica, pero llego temprano. Hay cositas que pueden que yo me atrase en el camino. Sí. Hay cositas que pueden que yo me atrase en el camino, pero no son cosas intencionales. Son cosas inesperadas que me suceden como a todo ser humano. Aleluya. En lo poco me es fiel, en lo más también será fiel. Por eso fue que el apóstol Pablo le aconsejó a los pastores Tito y Timoteo. Les aconsejó que aquellos que quieran ejercer diaconado, que los pruebe. Porque el diaconado no se pide. El diaconado, tú no vas a una iglesia a decir, ¿cuál es la aplicación para ser diácono aquí? No va a ser diácono nunca, por lo menos aquí. Aquí nunca va a ser diácono. Porque yo no fui al concilio a pedir una aplicación de pastor. Porque los llamados no se buscan, llegan. Entonces, la gente tiene que entender, a los que quieren ejercer diaconado, pruébalo, a ver si dan el grado. Hay gente que son buenos cristianos, pero no pueden ser diáconos, porque son chismosos. Hay gente que son buenos cristianos, pero diáconos no pueden ser, porque le arranca la cabeza a todo el mundo. Y entonces el diácono no puede arrancar cabeza. El diácono tiene que tener como el corazón del pastor. Tiene que saber ser flexible a veces. Entonces, realmente hay que probar. Entonces, lo que está diciendo aquí, en lo poco es que tú eres fiel, en lo poco. La gente quiere alcanzar la trayectoria de 30 años de alguien, la quiere alcanzar en 5 años. Pero ven acá, ese es el ministerio microondas. Aleluya, que tú quieres, aleluya. Por más que te metas 7 días de ayuno, no vas a alcanzar lo que otro ha alcanzado en 30 años, porque esto no es instantáneo, esto es progresivo. Esto es progresivo. Cuando yo tenía la edad de 15 años, yo quería alcanzar lo que tenía aquel evangelista. Y pensaba que yendo al monte, pensaba que buscando a Dios lo iba a alcanzar. Aleluya. Y bajaba de allá, aleluya, a hacer las cosas que hacía él. Pero no lo alcancé. Pero después de 30 años, ahora otra gente dice lo que ya yo no tengo que decir, lo que hemos alcanzado por la misericordia de Dios. La gente lo dice. Porque esto es progresivo. Entonces, se necesita ser fiel y confiar. Fidelidad significa confiar a pesar de las circunstancias. Fíjese, cuando nosotros lleguemos al cielo, ¿cuál es la palabra que nos van a decir? ¿Cuál es la palabra? Escuche bien. Palabra que nos van a decir. No te van a decir buen músico, buen predicador, buen pastor, buen diácono, joven del año, premio Raymond Arroyo. No te van, nada de eso te van a dar allá arriba. Eso es acá abajo. Buen asistente, no, tampoco. Te van a decir fiel. 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 Estás aquí porque fuiste fiel. Llegaste al cielo porque fuiste fiel. No llegaste al cielo porque te ganaste 1 millón de almas. Yo sé que usted no me quiere escuchar hoy a mí, pero yo quiero hablar y quiero predicar y quiero estar aquí. Aleluya. Gloria sea al Señor. Usted no va a llegar al cielo porque era el que hablaba más lengua en la iglesia. Usted va a llegar al cielo porque fue fiel. ¿Y qué fiel? Saber qué hacer cuando las cosas salen mal. Mi alma alaba la gloria de Dios en esta hora. Se necesita fidelidad. Fiel. No vas a llegar al cielo porque eres el presidente de jóvenes, ni vas a llegar al cielo porque eres el presidente del distrito norte de la Florida. Llegaremos al cielo porque somos fiel.
fiel. Si eres fiel, estoy terminando ya. Almost done. Si eres fiel, estarás dispuesto a pagar el precio que sea. Tú eres fiel, tú estás dispuesto a pagar el precio. Porque solamente los fieles pagan el precio. ¿El precio de qué? El precio del rechazo, el precio de la traición, el precio de la decepción, el precio de ser señalado, el precio de que nadie te busque. Ese precio lo vas a tener que pagar. Hay un precio que vas a tener que pagar. A Cristo le costó sangre, a mí me costó servirle. Me cuesta servirle. Para ser fiel tenemos que aprender a confiar. ¿Sabe por qué la gente no es fiel? Porque no confía. Cuando alguien no es fiel, estoy terminando, lo tengo que decir muchas veces porque las caras que yo veo aquí que se quieren ir. Pero escuche bien. Lo tengo que decir muchas veces para que usted se anime. Escuche bien. Si yo no soy fiel, yo no confío. ¿Sabes por qué la gente toma decisiones? Las decisiones demuestran mi confianza en Dios o mi desconfianza en Dios. Para ser fiel se necesita confiar en Dios. Tengo que aprender a confiar en Dios. Habacuc 2:4 en la Nueva Traducción Viviente dice: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y en sus vidas, y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. ¿Por qué vive el justo? Porque fe es sinónimo de fidelidad. Fe no solamente mueve montaña. Esa es la fe como don. Pero hay una fe de creencia. Y esa fe de creencia es la que me hace ser fiel, confiar. Es la que me hace permanecer fiel a Dios a pesar de la torcedura, a pesar de los conflictos, a pesar de las cosas que están, aleluya, nubladas, a pesar de las cosas que me salen mal. Esa fe me lleva a ser fiel. Escucha bien, estoy terminando. Nunca seremos fieles por accidente. Aquí nadie es fiel por accidente. Nosotros somos fieles intencionalmente. La vida que yo vivo, la vivo intencional. No la vivo para agradar a la gente, la vivo para agradar a Dios. Y soy intencional en mi camino. Y usted tiene que ser intencional en la vida, que no por accidente. Hay gente que toma parte de la iglesia por accidente, ¿verdad? A mí no me tocaba, pero estoy aquí. Eso se llama accidente. No son intencionales. Porque ellos quieren que todo el mundo sepa que a ellos no le tocaba. ¿Para qué tú quieres que la gente sepa que a ti no te tocaba? Mejor párate ahí. Intencional. No me tocaba, pero I'm ready every day, every hour, every time. No me tocaba, pero estoy listo aquí. Porque la gente, amado, si hay algo que a la gente le gusta, llama la atención. Llama la atención. No, párese ahí, sea intencional. Vamos a alabar a Dios. Y la gente, ay, pero él no era. Olvídese, eso ya la gente lo sabe. ¿Para qué decirle algo que la gente sabe? Nosotros somos fieles intencionales. Es más, le voy a decir algo. Y esto nadie hace nada por accidente. Ay, perdón, accidentalmente. No, tropezaste. Nada hace por accidente. Tropezaste. Hubo un tropiezo en el camino. Nada se hace por accidente. La gente no habla, ay, se me chispoteó. Ay, yo no debía hablar eso. No, ya lo hablaste. ¿Por qué lo hablaste? Intencionalmente. Ay, Dios mío, le di la ya esto. Hay que quitarlo. Lo puedes quitar, pero ya le diste. Intencionalmente. La gente, la gran mayoría de las cosas que hacen, las hacen intencional. Pero Dios quiere que nosotros seamos intencionales en la fidelidad. Es difícil permanecer fiel cuando tus días se han vuelto confusos y oscuros. Sí,
puede ser difícil. Los miembros de la iglesia en Esmirna tendrían que vencer la tentación de abandonar su fe en tiempos difíciles. ¿Cuál era la tentación que tenía Esmirna? Abandonar su fe. Abandonar su fe. ¿Cuál es la tentación que el diablo le está ofreciendo a alguna gente aquí? Que sean infieles. Que te vuelvas un infiel a Dios. Que abandones tus creencias, que le has creído a Dios, porque hay gente como que se le olvidó del cambio que Cristo ha hecho en ellos. Pero las circunstancias están nublando tu vista. Los problemas están nublando tu vista para que tú te enfoques en el problema y no te enfoques en la obra de Dios en medio del problema. La tentación era abandonar la fe. Hoy, ¿cuál será la tentación que te está zarandeando? ¿Cuál será la tentación que te está zarandeando? Abandona la iglesia, quédate en la casa. ¿Cuál será la tentación que estará zarandeando a alguien aquí en esta tarde? Yo no lo sé, pero Dios te está diciendo, tú tienes que ser fiel en tiempos vulnerables. Tú no puedes decirle a Dios que tú lo amas y en la prueba te apartas. Tú no puedes decirle a Dios, aleluya, que tú estás entregado a Él, pero en los tiempos vulnerables, aleluya, te apartas. No. En los tiempos vulnerables será difícil alabar a Dios, sí, pero se puede alabar a Dios. Será difícil congregarse, sí, pero se puede congregarse. Será difícil orar, sí, pero se puede orar. La gente tiene que entender que para el que cree, todas las cosas son posibles. Hay gente aquí que está pasando tiempos vulnerables, tiempo de calamidad, tiempo de batalla que parece que no sale. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas en esa angustia, en esa tristeza interna, en esa batalla mental, pero Dios te dice en esta hora: séme fiel en los tiempos vulnerables. Ahí es que yo voy a glorificar. La gloria que se va a manifestar no se compara con lo que estás viviendo aquí en la tierra en esta hora. Ahí hay que alabe la gloria de Dios en esta hora. Póngase de pie.